charla. Entonces, acá está la presentación. Daniel Calvetti, No está. Listo, entonces, hoy vamos a estar hablando del capítulo número 13 y número 14. Entonces, yo aquí voy a tener la presentación. Voy a correr aquí un poquitico para poder ver y podamos conversar los que estamos aquí. Entonces, hoy vamos a hablar de las clases del conflicto que encontramos en nuestra relación de matrimonio. Eh, Cuando miramos el conflicto es parte del matrimonio. Yo no sé si ustedes, independientemente de las 6 formas de conflicto que nos da el libro, yo no sé si usted durante la última semana experimentó algún tipo de conflicto en su casa, en su matrimonio. Los que experimentaron un tipo de conflicto, levanten su manito. El conflicto, muchas veces creemos que por tener el conflicto estamos mal dentro del matrimonio. Y resulta que el conflicto hace parte del matrimonio. En una parte del libro hablábamos de la imperfección, hablaba de la imperfección y el simple hecho de ser hombre, mujer, tener diferencia de género, diferencia de pensamiento genera Conflicto. conflicto. Ahorita con estas preguntas que hacíamos con Carolina, de pronto a ratos uno se ríe, pero es a ratos la dificultad de poder ver inclusive o salimos a comer o cocinamos. Y eso puede generar muchas veces un conflicto que no parece grave, pero muchas veces tendemos a priorizar lo que nosotros queremos y eso es lo que hace que muchas veces generemos conflictos o tiranteses dentro del matrimonio. Ahora, vamos a mirarlo en la lectura del libro. Aquí hay 6 tipos de conflictos que nos da el libro. Y en esta parte de la conferencia no quiero hacer mucho énfasis porque fue la parte en la cual cada uno de nosotros hizo una lectura apropiada acerca del tema. Entonces, yo no sé quién me puede hablar de qué representa este tipo de conflicto en el matrimonio. ¿A qué se refiere El este tipo de conflicto? El pecado de uno de los cónyuges. ¿Quién puede abrir el micrófono y compartir cuál fue su aprendizaje de esta parte del libro? Bueno, pues si quieren ahí. Bueno, perdón. No, 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 dale, Elena. Bueno, pues de esta parte de la lectura, pues en realidad todo es como un proceso y de hecho el libro nos invita a hacerlo, a tomar cierta postura a la hora de, como decía el pastor, pues el matrimonio no todo es color de rosa. Entonces, pues obviamente tenemos que enfrentar y pues saber que esa persona viene también con muchas diferencias a mí y pues qué tan dispuesta estoy yo de pronto a aceptar esas diferencias a hacer de esa diferencia algo, ¿no? Y dentro de eso pues pueden haber pecados, pero pues mi aprendizaje creo yo, pues no es siempre tomar la actitud de señalar, sino más bien de como de llegar a ese tema que uno diga, bueno, el por qué o eso, porque pues de igual forma todos hemos tenido un pasado, una niñez, una adolescencia y no sabemos cómo fue. Y a veces esas cosas pueden pues obviamente crear cosas en nosotros que a la hora de tener una pareja, un matrimonio, pues puede dañar nuestra relación matrimonial en ese momento. Entonces, por eso el libro dice que debemos tomar una actitud, tener hablarlo. Él dice aquí una parte que dice que un cónyuge amante de los límites reconocerá el error y se disculpará. Entonces también va con el perdón, con el reconocimiento. Entonces, pues eso fue como lo que yo entendí. No sé si estoy bien o estoy equivocada. Bien, Bueno, bien. espérate que Vivi va. Gracias, Elenita, Vivi. Ok, bueno, ahí me llamó mucho la atención que cuando están narrando pues, la historia de lo que pasa, dice que el que fue encontrado en pecado reconoció que estaba en pecado y ella se puso
ella no solamente pensó que era el problema de él y tomó la postura de acusarlo, sino que ella hizo una retrospectiva entre ella misma y dijo, a lo mejor también es por mi culpa. Y eso ayudó a que el conflicto no se agrandara, sino que se solucionara y que la persona que estuvo en pecado aceptara que sí lo hizo, no dándose, porque por lo general cuando estamos en pecado como que tendemos a disculparnos, pero esto, pero lo otro. No, él aceptó su culpa y, y la esposa pues le dio gracia, ella se puso en los zapatos de él y dijo, pensó en tratarlo como Dios nos trata a nosotros o como la trataría ella, aún siendo ella pecadora. Entonces, vemos que tenemos que en vez de estar listos y prestos para el señalarlo, es ponernos en los zapatos de él, darle gracia y tratar de solucionar. Porque si él cayó en pecado o lo que sea, no fue solamente culpa de él, Bien. el matrimonio es un problema de los dos, entonces también mirar qué estoy dejando yo de hacer para que la otra persona haya llegado hasta ese punto. Ojo a esto, Entonces, ojo a esto para todos. El pecado debe ser tratado con dureza, gracias, con dureza, trascendental, y el pecador debe reaccionar con humildad y con responsabilidad. No podemos permitir el pecado, por ejemplo, de la mentira entre nosotros. No podemos permitir, obviamente, el pecado del engaño. Ahí me pareció mucho que inclusive la mala administración del dinero se ve como un robo dentro del matrimonio, ¿no? Y no podemos permitir este tipo de cosas que nos destruyen, ¿no? Digamos, a lo que debemos ser claros en reconocer, porque obviamente aquí hablamos ya ahora como hijos de Dios y el pecado da a luz la muerte. La maldición no viene sin causa y cuando yo pensaba en esta parte, he notado que muchas veces cuando hay estancamiento en muchas áreas de nuestro matrimonio, de nuestra vida, es porque se consiente el pecado o en algunos casos se tolera el pecado del cónyuge dentro del matrimonio. Y recuerdo que al principio de cuando leíamos el libro en las primeras conferencias, yo no puedo responder por las malas acciones de Carolina, ni Carolina puede responder por mis malas acciones. Somos hombres y mujeres de carne y hueso, pero en nuestro temor de Dios tenemos que ser conscientes que el pecado aparta la presencia de Dios de nuestras vidas, de nuestros matrimonios y de nuestros hijos. Así que esto es muy clave y no sé, César levantó allí la mano. Buenas noches a todos, primero que todo. Buenas tardes, bueno, debe estar temprano. Buenas. No, o sea, el pecador sí debe ser tratado con gracia y más si es la persona que lo va a acompañar uno de por vida. Lo que pasa es que hay una palabra muy clave ahí que uno tiene que confrontar realmente el pecado, hay que confrontarlo porque a veces como que pasa por alto, y si uno pasa por alto el pecado es como si uno estuviera de acuerdo con el pecado, y uno no puede estar de acuerdo con el pecado. Entonces, por lo menos eso de la parte económica es fundamental. La parte económica, cualquier cosa, o sea, el pecado son cualquier cosa, pero lo importante es confrontarlo, o sea, coger a la persona, sentarla, mira, hacerle ver que estás cometiendo un gran error, ese error está dañando la relación, ese error está dañando la relación de Dios con nosotros, porque es que la persona que está pecando realmente lo que está haciendo es alejando a Dios del núcleo familiar. Entonces uno tiene que confrontarlo y tener gracia porque hay una frase ahí que me llamó la atención al final del capítulo que habla de un versículo que dice que mira primero la viga de tu ojo. O sea, nosotros no somos nadie tampoco para señalar y para juzgar a mucho menos a la esposa de uno. Entonces uno tiene que tratarla con misericordia, con gracia, pero de todas formas, si es bueno, y incluso yo a Mari se lo he dicho, cuando usted vea que yo esté cometiendo un error, tiene que decírmelo. O sea, porque es que tú eres como mi espejo, o sea, tú eres la persona que a través de ti yo tengo que darme cuenta que estoy haciendo bien y que estoy haciendo mal. Ya, y mucho más si estoy pecando, peor todavía. Muy Sí, bien. algo que decía importante ahí es que el pecado hay que tratarlo con dureza, pero al pecador hay que tratarlo con gracia. Entonces a veces, y es muy fácil tratar con dureza al pecador, tratar con dureza al que falló, es fácil señalar al que cometió un error,
pero siempre, como decía Vivi, debemos mirarnos y examinarnos nosotros mismos porque es un matrimonio. Si cada uno fuera soltero y viviera su vida ya es otro cuento, pero al ser un matrimonio es importante analizar qué estoy haciendo yo que de pronto lo llevó a la otra persona hasta la situación en la que, pues de pecado o la situación que equivocada. Bueno, miremos esta segunda causa de conflicto. ¿Quién me puede compartir un poco acerca de esa segunda causa? Bueno, hablaba acerca de la inmadurez y quebrantamiento de una persona o quebrantamiento de una persona. Ahora, a mí lo que más me pareció relevante de esta parte es que muchas veces en medio de nuestra relación matrimonial ignoramos lo imperfectos que somos y pretendemos generar cosas buenas sin reconocer que somos hombres y mujeres imperfectos. Tati. Bueno, buenas tardes para todos. Aquí hay algo bien especial y es que Jerry, bueno, en la situación del libro, en este matrimonio, es que Jerry demanda algo que pues para él es muy fácil, como la disciplina, el orden de su esposa, y ella tiene bastantes conflictos internos. Y acá se dice algo muy bonito que hay que tener en cuenta, y es que cuando somos novios o antes de casarnos, idealizamos a esa persona sin importar sus defectos, sino que para nosotros es perfecto. O sea, aunque sabemos que hay defectos, como que tratamos de ocultarlos, pero resulta que en la vida real, cuando ya estamos casados, pues esto es totalmente diferente, y las demandas de Jerry de su esposo no satisfacían el propósito del matrimonio y habían demasiados conflictos. Y eso, digamos que a nuestra vida real es aceptar las debilidades, con que no podemos realmente no temer en decírselo al cónyuge para poder recibir esa ayuda y ese apoyo. Y algo que decía acá en la lectura, y es que poder los dos complementarse y cumplir ese propósito, ¿sí? De que ella estuviese en la casa haciendo las labores de la casa, lo que demanda el hogar, y el esposo pues trabajando fuertemente pues para poder brindar una estabilidad. Y a veces hoy en día pues las mujeres no estamos, ese no es nuestro foco realmente, el estar en la casa con los hijos. Muy seguramente lo pensaré en algunos años, pero hoy en día estamos en este momento como haciendo igualdad de género, y esto trae bastantes conflictos porque ella se sentía incapaz, tenía depresión, se sumía en ella misma, y eso era algo que él no entendía. Entonces era como ese temor de decirlo. Entonces eso es algo que pasa en el matrimonio y que es importante, y es de sabios levantar la mano y decir, bueno, aquí está pasando algo, y aceptar esas diferencias. Muy bien. ¿César levantó la mano también? No, No. no, César y Mari, es que tienen la mano. Pueden bajar la manito. Entonces, muy bien. Listo, sigamos mirando estas. Sentimientos heridos que no son culpa de nadie. Esto es bien importante tenerlo en cuenta porque todos nosotros venimos de un contexto completamente diferente, y muchas veces, quizá para mí, cuando yo miro esta parte y cuando miraba esto, fueron cosas que tuve que resolver con mi esposa en un momento de nuestra vida, por hábitos de crianza, por situaciones difíciles, por heridas que estaban dentro de lo que estaba vivenciando. Entonces aquí Sandra está levantando la mano. Sandra y Noé. En este punto, pues de lo que leíamos es más como hacia cómo se sentía en ese momento él al llegar a casa y estar solo. Pues ahí no era culpa de la esposa, pues que ella no estuviera, y él tomó como esa actitud con respecto a que llegó y la esposa no estaba, y pues ya era costumbre que él siempre que llegaba pues estaba la esposa ahí. Entonces ahí
él toma que es la culpa de ella, pero pues no es culpa de ellas. Él debe aceptar que hay momentos en que pues también la pareja pues necesita como de ese espacio y de respetar, así como dice, esos límites. Y pues ahí sí, no sé, pues cada cual debe tener como su espacio y pues si ella también necesitaba salir y pues si él no quería sentirse solo, él también debe empezar a entender ese tipo de cosas, ¿no? De lo que Claro, nosotros Y leímos. pues que va más allá del tema de la falencia que él había tenido en su infancia. ahí va el punto. Que digamos que viene algo de atrás que seguramente ella tampoco lo tenía, no lo conocía, no lo tenía claro, y pues digamos que si lo hubiese sabido en X momento seguramente lo hubiesen tratado de una forma diferente para no llegar a ese tema de culpar a la persona que no tiene la culpa realmente y que ninguno de los dos es culpable. Muy bien. Total. Muy bien, totalmente de acuerdo. Cada uno de los que estamos aquí en nuestro corazón hay un banco de información, eventos buenos, eventos nocivos, y vamos a dar lo que tenemos adentro, ¿no? Muchos temores, muchas acciones de culpa. Por ejemplo, cuando las mujeres vienen de un hogar donde experimentaron la infidelidad, van a tener una cantidad de temores frente a la infidelidad del cónyuge, cuando en la niñez enfrentamos el maltrato de los padres, igual vamos a tener que enfrentar, y por eso es importante tener la sanidad completa, ¿no? El número 4, deseos opuestos. Henry Cristina. Bueno, ahí lo primero que recalca es que nosotros sentimos atracción por una persona que es diferente a lo que nosotros somos. Y pues esa es una relación, ¿no? El adaptarnos, y lo acaba de mostrar ahorita con el juego Carolina, el uno levantábamos la cuchara, el tenedor, pero eso no implica de que yo no acepte o no sea flexible con lo que no me gusta o con lo que tengo que compartir. Creo que eso es lo esencial que habla sobre los deseos opuestos, pues que en vez de separarnos, eso es lo que debe de unirnos, ¿no? Porque pues el que a mi cónyuge le guste una película de aventura y a mí me guste otra de drama, pues no va a ser que usted vaya a un lado a ver una película y yo la otra, sino al contrario, ver cómo nos compenetramos para resolver esto y pues estar aceptando lo del cónyuge, Muy bien. aceptarlo. También pues ser flexibles y pues como llegar a negociar, ¿no? Pues a ti te gusta esto, compartámoslo y pues para sentir bien y estar como en una relación más armónica, ¿no? Hay dos palabras claves y es las diferencias nos complementan, entonces complemento, y la segunda palabra clave es acuerdos. Todas las diferencias se pueden sobrellevar y se pueden llegar a acuerdos siempre y cuando haya madurez. De hecho, bendita la diferencia, porque con la diferencia encontramos el complemento y la edificación que necesitamos. Creo que cada uno de los que estamos acá tiene lo que necesita para su crecimiento y su desarrollo, tanto personal como matrimonial. La número 5, los deseos de una persona frente a las necesidades de la relación. Ese es el conflicto número 5. No sé qué vieron ustedes allí dentro de estos parámetros, porque allí... Bueno, allí hay, habla un poquito acerca del egoísmo, ¿no? Que muchas veces ponemos nuestros deseos personales, nuestras metas individuales por encima de la relación matrimonial. Y no está mal que cada persona tenga sus metas, sus sueños, su anhelo personal e individual, está muy bien. Pero cuando hay un matrimonio, esos deseos y esas metas no pueden estar por encima de la relación matrimonial. Todo lo que se haga debe hacerse en común acuerdo. Todo lo que se haga debe ser compartido en pro del matrimonio. y debe ser en pro del Digamos, matrimonio. aquí surge una pregunta, y es una pregunta individual, la cual quiero que usted medite y la conteste para usted. No la va a contestar en público, pero sí quiero que usted le dé una respuesta a ello y piense en la realidad de su matrimonio. Su matrimonio. Ahora quiero que usted piense en lo siguiente. ¿Qué prima más? ¿Lo que usted quiere o lo que su matrimonio necesita?
porque puede ser un viaje, pueden ser el gasto de recursos, puede ser Necesidades oportunidad de egoístas. trabajo. Total, hay oportunidades, por ejemplo, que van en contra directa de lo que implica un desarrollo matrimonial. Ujú. Hay oportunidades que ya en el matrimonio dejaron de ser, digamos, contemplables, ¿no? Por ejemplo, la separación de los cónyuges de una manera prolongada. Un año nos vemos y otro año no nos vemos por nuestro duro trabajo. El deseo de comprar un bien frente a la necesidad de pagar las deudas. La necesidad, el deseo personal de querer gastar descontroladamente frente a las responsabilidades adquiridas como matrimonio. Y estas son las cosas que muchas veces generan conflictos enormes dentro de la vida matrimonial, porque en nuestra naturaleza humana casi siempre prima lo que yo quiero y no lo que necesita mi matrimonio. Y es aquí donde tenemos que aprender a sacrificar lo que yo quiero, lo que Carolina quiere, para poder encontrar lo que verdaderamente nuestro matrimonio necesita. Bueno, hay una frase que me gustó y me llamó mucho la atención y dice que matrimonio significa ceder a algunos derechos individuales por el bien de tu matrimonio. Y el matrimonio es eso, un continuo ceder a mis derechos, morir a mis derechos. ¿Por qué? Porque decidimos compartir una vida juntos, decidimos planear y proyectar juntos, así que esos deseos individuales quedan un poco menguados para que la relación crezca. Muy bien. Entonces, el egoísmo no puede hacer parte de un matrimonio saludable. Tenemos que aprender a sacar el egoísmo si de verdad queremos un matrimonio saludable. Miremos el problema número 6. Problemas conocidos contra desconocidos, contra problemas desconocidos. No sé si alguno quiera compartir de pronto qué le llamó la atención, qué entendió. Yo. Sí, digamos que pues acá pues es lo que uno puede estar en negación consciente, es decir, que uno puede estar diciendo no aceptar algo, pero pues uno en el fondo puede saber que lo tiene, ¿no? Y otra que sí puede ser que está en la inconsciencia, o sea que todos tenemos debilidades, pero muchas veces no nos damos cuenta o no las vemos como una debilidad. Por eso ahí refuerzan un poco lo que decía el salmista David, ¿no? Dice, ¿quién está consciente de sus propios errores? Es un poco como la reflexión de que por eso de pronto mi oración al inicio es solo el Espíritu Santo es quien nos revela y trae ese don de arrepentimiento de esas cosas que definitivamente no nos damos cuenta que con las que herimos a nuestro esposo o a los que nos rodean, no solamente a nuestro cónyuge. Ahora, espérame un segundo. Aquí hay otra cosa que he encontrado, digamos, en la vida matrimonial, es el problema del orgullo, ¿no? Y el orgullo muchas veces nos lleva a negarnos de una manera consciente de que las cosas están mal por el simple hecho de no dar la razón a mi cónyuge. Muchas veces morimos en la verdad, en la mentira y de malas, así es y así es. En la propia verdad. O gana o empata, pero no pierde porque le cuesta reconocer que algo está haciendo mal. Entonces, ojo a esto, a mí me parece muy peligroso y es algo que tenemos que trabajar mucho nosotros en nuestra comunión con Dios, es de que nos haga conscientes de nuestras falencias. En el plano de la inconsciencia, claro, hay veces tenemos que trabajar, por eso en algún momento tenemos que pedir ayuda, tanto espiritual como la consejería, en fin. Pero muchas veces el problema del orgullo es lo que genera algo, y me llamó la atención mucho una frase que dice, la negación de un problema puede destruir o herir a los cónyuges. Puede herir a los cónyuges y destruir el matrimonio. No trabajar en los problemas hiere a los cónyuges y destruye el matrimonio. César nos decía al principio, en el aporte que nos hacía, que él le pedía y le permitía a Mari decirle en qué momento o qué veía ella de él equivocado para que se lo dijera. Y eso es supremamente importante porque cuando uno hay negación inconsciente, no se da cuenta de que está fallando, de que está pecando, de que está haciendo algo incorrecto, y hay que bajarle al orgullo
permitir que el otro le diga, hey, creo que por ese camino no es, creo que no estás haciendo lo correcto, y poder trabajar en pro de solucionar ese conflicto, tanto de los problemas conocidos como de los problemas desconocidos. Vamos a hacer un ejercicio. Mirándose fijamente a los ojos, por favor. No miren la pantalla, se van a mirar ustedes dos nomás. Mírense, por favor. Ahora quiero que ustedes se hagan una pregunta mirándose a los ojos. ¿De verdad ustedes tienen la humildad para que cuando su cónyuge les dice lo que están haciendo mal, poder trabajar en ustedes mismos? Porfa, mírense. Ahora, aquí es importante que usted le permita a su cónyuge corregirle, exhortarle, denunciarle lo que usted no está haciendo correcto. Quiero dejar esta parte de un versículo bíblico que dice que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Ahí hay una palabra también clave, y es acerca de la confrontación. Tanto el pecado como la actitud equivocada es necesario confrontarla, porque el no confrontarla se convierte uno parte del pecado de la otra persona, parte del problema, y lo que va a hacer en lugar de solucionarla es agrandar la situación. Entonces es necesario que cuando haya confrontación uno se haga de la mejor manera, usando las palabras correctas, el lugar correcto, la forma correcta, y no ponerse a la defensiva, porque es muy fácil que la otra persona se incomode. Entonces, si yo le digo a la otra persona, no, mira, que yo creo que lo que estás haciendo no es correcto, o no creo que la inversión que debamos hacer sea en este momento, o no me parece tal cosa, entonces la otra persona se pone a la defensiva, y lo que va a hacer entonces es agrandar más el problema. Y ojo a esto, la mayoría de los conflictos o problemas financieros que existen en el matrimonio son por causa de un orgulloso en el matrimonio. Bueno, yo quiero... Dios resiste al soberbio, da gracia al humilde. Yo quiero compartir ahí una anécdota ¿Sí? chiquita. Alguna vez mi esposo, muy sabio en los negocios, él teníamos un dinero y él dijo, no, vamos a invertir el dinero en tal parte. Entonces, no, él es muy pilo, pero en ese momento no me escuchó. Y entonces él me dijo, no, voy a hacer las cosas de tal manera, voy a sacar una plata de este banco y entonces la inversión va a rendir y no sé qué. Yo le dije, no, nos vamos a endeudar para meter plata en otro lado. Y él me dijo, el que sabe de negocios soy yo, tú no sabes nada de esto. así me contestó. Y entonces esa platica se perdió. Y recuerdo otra vez que yo estaba hablando con mucha altivez acerca de un tema y mi esposa me exhortó y me dijo, ten cuidado con tu actitud, porque puede que tu actitud aparte la bendición de nuestro hogar. Por eso tenemos que ser humildes. La soberbia destruye. Los problemas conocidos como los desconocidos tienen un origen y muchas veces no se reconoce por causa del orgullo. Yo conozco hombres y mujeres pésimos para manejar plata, pero de malas, yo la manejo y punto. Hombres y mujeres necios en muchas áreas, pero su altivez les ha impedido tomar decisiones de corrección y por ello muchas veces, y hablo como pastor en función pastoral y espiritual, muchas veces muchos matrimonios trabajan y es como si echaran la plata en saco roto. No se ve. Nunca se ve, porque el orgullo es una grieta por la cual se fugan los recursos financieros que con tanto esfuerzo hemos logrado obtener. Por eso debo tener la humildad de saber escuchar la exhortación y la corrección de mi cónyuge, para poder tratar con los problemas tanto conocidos como desconocidos y no reaccionar de una manera a la defensiva, sino con humildad, porque no buscamos el bien individual, sino el crecimiento de nuestro matrimonio. Entonces, aquí encontré unas definiciones de qué es un conflicto, porque creo que todos los aquí presentes, independientemente de las 6 formas de conflicto que nos puso el libro, tenemos conflictos de otras índoles, ¿no? Y es que el conflicto es la oposición o desacuerdo entre personas o cosas. No estar de acuerdo
es un conflicto, porque la Biblia dice que no pueden andar dos si no estuvieren de acuerdo. Por eso llega el momento en que nuestra vida matrimonial se tiene que basar en el poder del acuerdo. ¿En qué nos ponemos de acuerdo? Porque si no nos ponemos de acuerdo, no podemos caminar juntos. Y oído a esto, viene otra sentencia bíblica. Una casa dividida contra sí misma no prospera. Así que tenemos que aprender a bajar la guardia. No es a la manera de Carolina, no es a la manera de Juan Carlos, es a la manera de Dios para que juntos podamos crecer y desatar bendición sobre nuestros hijos. Usted se imagina, y creo que los que tenemos hijos, el provecho que sacan nuestros hijos cuando nos ven divididos. El problema tan grave que generamos en la vida de un niño o de un adolescente cuando Carolina va por un lado y de pronto Juan Carlos por otro lado. Si no estamos en acuerdo, vamos a estar en un conflicto tenaz y eso trae división a nuestras vidas. Ahora, ¿qué más es un conflicto? Es una guerra o combate derivado de una oposición o rivalidad prolongadas. Cuando no tratamos los conflictos a tiempo, por eso es que vemos aún consecuencias como la separación o el divorcio, la frustración, el maltrato, la arrogancia, el maltrato físico, psicológico, porque muchas veces en vez de disfrutar de nuestro cónyuge, de disfrutar de nuestro matrimonio, por no darle el uso correcto al conflicto, lo que generamos internamente es casi una guerra civil, donde acabamos con nosotros mismos, acabamos con nuestros hijos y con los recursos que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Por ello es que no podemos permitir que el conflicto se convierta en un combate interno. Oído a esto, otro principio bíblico. Las pequeñas zorras echan a perder las grandes vides. Y saben que los conflictos enormes que muchas veces nos llevan a buscar ayuda comenzaron por cosas pequeñitas en las cuales no tuvimos la sabiduría o la humildad para tratar a tiempo. Y por eso los conflictos muchas veces se levantan tan fuertemente que nos llevan muchas veces al maltrato físico, emocional, psicológico, a la arrogancia, al ignorar, o aún a la infidelidad porque no me entiendo con mi cónyuge, o a la separación porque encontramos diferencias, como dicen los que se van a divorciar, encontramos diferencias irreconciliables. Pero cuando uno va a mirar la raíz del problema, fueron conflictos a los que no se manejaron con una sabiduría completa. Entonces, si algo tenemos que sacarle provecho al conflicto, es que tenemos que aprender a partir del conflicto a amar, a respetar, a buscar el mejor provecho, no para mí, no para ella, sino para el matrimonio. Por eso el conflicto número 6, ahí me llevaba a pensar, ¿qué es el 5, lo más importante para mí? ¿Lo que yo quiero o lo que mi matrimonio desea? Porque si yo trabajo en lo que yo quiero y Carolina trabaja en lo que el matrimonio necesita, allá tenemos un conflicto porque no estamos de acuerdo. Si pongo mis necesidades por encima de las de mi esposa, o mi esposa pone sus necesidades por encima de las mías, allá tenemos un conflicto. Si no nos ponemos de acuerdo en nuestra vida espiritual, vamos a tener un conflicto. Si no nos ponemos de acuerdo en nuestra intimidad emocional, sexual, mental, vamos a tener un conflicto. Si no nos ponemos de acuerdo en la crianza de nuestros hijos, vamos a tener un conflicto. Si no nos ponemos de acuerdo frente a los cambios que estamos experimentando ambos en las diferentes áreas de nuestra vida, vamos a tener conflictos. Ahora, el conflicto es parte del matrimonio y bajo la gracia del Señor podemos sacar el mejor provecho al conflicto para llevar nuestro matrimonio a otro nivel. Pero eso demanda sabiduría, humildad y, oído a esto, responsabilidad. Mi responsabilidad con el matrimonio no es solamente con Carolina, es con Dios, testigo y quien bendijo nuestra unión matrimonial. Entonces, el conflicto también creo yo, Dios lo permite y lo usa para madurarnos, para moldearnos, para formarnos en nuestro carácter, para llevarnos a la tierra de la bendición, porque en todo esto tenemos que encontrarlo. Por eso el conflicto, oído a esto, por más de que oremos y tomemos conferencias de matrimonios, no vamos a echar el conflicto de nuestra casa,
Puede sonar un poco oscuro lo que voy a decir, pero el matrimonio es parte del conflicto. El buen uso del conflicto es lo que lleva a mi matrimonio a la zona de bendición. Vamos a convivir con el conflicto porque somos hombres y mujeres que imperfectos. Somos hombres y mujeres débiles. Somos hombres y mujeres que nos equivocamos. Y tenemos que aprender a ser ¿qué? Vulnerables. La vulnerabilidad nos ayuda a nosotros a poder entrar en una dimensión diferente de lo que esperamos. Entonces, quiero que pensemos por un momento qué es lo que buscamos nosotros cuando hay un conflicto. Siempre ante un conflicto se está buscando que haya ¿quién me puede decir? Culpable. Un culpable, ¿cierto? Y cuando nosotros dialogábamos acerca del tema, digamos, yo le estaba hablando y él me decía, no, es que ante un conflicto siempre tiene que haber un culpable, pero al leer y a la luz de la lectura, entendemos que ante el conflicto no siempre hay necesidad de que haya un culpable, no se está buscando un culpable. Yo le decía, no hay necesidad de culpables, y nos volvemos como abogados en una discusión o en un conflicto, mirando a ver quién tiene la razón, peleando como que yo soy la que tiene la razón, yo soy la que digo la verdad, mi verdad es la correcta. Entonces, no debemos, un término que usaban allí me llamó también mucho la atención, y era, no debemos llegar ¿dónde está? Acá. No debemos llegar a la corte, ¿no? Porque muchas veces el conflicto se agranda, ¿por qué? Buscando al culpable y buscando que yo tenga la razón. Entonces no debemos convertirnos como abogados que están allí en la corte defendiendo su punto de vista, sino que en el matrimonio es muy importante bajar la guardia, y siempre hay un ejemplo que dice que mientras este dedo está señalando al otro, hay otros 3 que me recuerdan que debo examinarme a mí misma. Entonces, en eso consiste el conflicto. Ahora, mi nivel de madurez es determinante para saber si el conflicto se soluciona o no. Debo sacar lo mejor de mí frente al conflicto. No lo olvide. En el conflicto me puede llevar a crecer o a acabar absolutamente con todo. Y lo aprendimos en una reunión de parejas. Cuando hay una conversación tirante, ¿quién es el primero que guarda silencio? ¿El maduro o el inmaduro? El maduro. ¿Quién es el que cede? El maduro. El inmaduro siempre va a querer tener la razón. El inmaduro siempre va a querer morir en su ley. Mientras tanto, la madurez nos lleva a guardar silencio y a darle el uso correcto a la sabiduría para edificar. Como vimos en la lectura, hay muchos tipos de conflictos. No todos los conflictos son iguales ni se solucionan de la misma manera, pero no se debe pasar por alto el conflicto. El pasar por alto el conflicto es como barrer y echar el mugrecito debajo del tapete, y como que no hay basura, ¿cierto? Aparentemente está todo limpio, todo bonito, pero cuando se destapa un poco más allá, se ve más a profundidad, vemos que hay mugrecito, y vemos como que se va deteriorando una relación matrimonial cuando se guardan los conflictos y se acumulan hasta que viene la gota que derrama la copa, ¿cierto? Entonces, todos los conflictos deben solucionarse, de pronto de maneras diferentes como lo leíamos, pero deben solucionarse. Muy bien. Ojo a esto. La confrontación no es mala. Confrontar no es gritar o enfrentarse. La confrontación no es controlar al cónyuge, es hacer consciente al cónyuge de que hay un conflicto. Siempre que pensamos en confrontación en nuestro contexto, yo no sé por qué tenemos que pensar en pelear o en alzar la voz. Eso es pelear. Confrontar es hablar. Confrontar, hay un don que está en la palabra y es uno de los dones espirituales, y es el don de la exhortación. Pero también confundimos la exhortación con un regaño. Oído a esto, la confrontación, tanto la exhortación, generan motivación, edificación y consolación. La confrontación y la exhortación generan motivación, edificación y consolación. Le tenemos temor a la confrontación porque casi siempre pensamos que en la confrontación es para pelear,
Y no, oído a esto, los conflictos no se resuelven ignorándolos o pasándolos por alto. Se resuelven confrontándolos, pero confrontándolos con sabiduría. Cuando usted vaya a hablar con su cónyuge, o de un pecado, o de un conflicto que sea evidente dentro del matrimonio, piense en estas tres cosas. Número uno, motivarlo. Número dos, edificarlo. Y número tres, consolarlo. El conflicto tiene como meta destruirnos a nosotros. El buen uso del conflicto es una herramienta que nos puede llevar a solucionar. Así que cuando usted piense confrontar a su cónyuge o exhortar a su cónyuge, piense siempre en motivarlo, en edificarlo y en consolarlo. O solamente pensemos, levante la mano, ¿quién cambia o quién funciona ante la cantaleta, el regaño y la echadera en cara? ¿Alguien funciona de esa manera? No, ¿cierto? Entonces, de esa misma manera que nos gustaría que nos dijeran a nosotros las cosas, que nos confrontaran, de esa misma manera es importante acercarnos al otro y confrontar. Muy bien. Y es importante que tanto el que habla, el que confronta, como el que recibe la confrontación tengan la madurez suficiente para poderlo hacer y recibir de la manera correcta. Pero con regaños, con cantaletas, no se logra, no se cambia nada. Muy bien, mis queridos. La cantaleta y el echar en cara no cambia a nadie. El único que tiene poder para cambiar es el Espíritu Santo. El conflicto no es malo, solo debo darle el manejo correcto, adecuado para crecer en mi matrimonio. Oiga esto, la meta en la que estamos en este momento del Ministerio de Matrimonios no es crecer de manera individual. Yo no estoy en este lugar, no estoy leyendo el libro que estamos leyendo para mi crecimiento personal. Estamos trabajando y estamos menguando porque la meta es el crecimiento de mi matrimonio. Yo pretendo que al terminar esta etapa, mi matrimonio haya crecido. No Juan Carlos, no Carolina. Por eso, ambos debemos tener la suficiente madurez y humildad para permitir que lo que yo considero que en lo que debo tener la razón no sea tan real, sino en que mi matrimonio crezca. ¿Y sabe eso qué implica? Menguar. Pasar por alto la ofensa. Amar a pesar de. ¿Y eso sabe cómo se llaman esas tres cosas unidas? Sacrificio. ¿Qué tan dispuesto estoy al sacrificio en mi matrimonio? O como lo hablábamos en la reunión pasada, ¿qué tan importante es mi matrimonio que puede invertir altas dosis de humildad y de sacrificio para construir un matrimonio saludable? Bueno, y el conflicto es una evidencia de que somos diferentes. Yo creo que sería muy aburrido el matrimonio si los dos fuéramos iguales, si los dos pensáramos igual. No habría ni crecimiento, no habría ni siquiera de qué hablar, porque al ser iguales, pues simplemente sería una relación monótona y aburrida. Y el conflicto hace que de una u otra manera revele que somos personas, que somos seres diferentes, que pensamos diferentes, que tenemos experiencias diferentes y puntos de vista diferentes. Que sí, ¿cuál es el desafío? La madurez. El desafío es poder llegar a la otra persona y crecer juntos. Entonces, el conflicto es muy valioso dentro del matrimonio y debemos sacar el mayor provecho de esas diferencias. Muy bien. Ahora, con base en lo que leímos en el libro y algunas conclusiones propias, hemos diseñado esto. Diseñando ¿un qué? Un plan para la resolución del conflicto. Y lo primero que tenemos que hacer allí, mis queridos, y quiero que con el micrófono cerrado puedan charlar un momento y puedan hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué conflictos han identificado en su relación matrimonial? Puede que haya un conflicto que sea como la constante. Lo de siempre, siempre es lo mismo. O piensen cuál es el último conflicto que han tenido y que ha estado como en la lucha con esa situación. O si a través de la lectura del libro lograron encontrar la raíz del conflicto. Por favor, conversen un minutito allí de esto.
Listo. Entonces, primer paso, dentro de lo que identificamos para la resolución de un conflicto, el primer paso es lo que ustedes acaban de hacer, reconocer cuál es ese conflicto que hay en su matrimonio, cuál es esa diferencia, cuál es esa situación que los pone así como en esa zona de quiebre. Entonces, eso es el primer paso, reconocer que hay un conflicto y reconocer cuál es ese conflicto. Si usted quiere tomar nota, sería súper valioso, porque aunque lo vimos ahí en el libro, no todos los conflictos son iguales, pero sí quisimos como sacar un listado que como que recoge todas las opciones y las cosas que allí nos decían para poder resolver un conflicto en el matrimonio. Muy bien. Lo segundo que tenemos en nuestro plan de acción es evitar ir a la mesa del juicio o a la corte. No somos abogados que estamos tratando de descubrir quién es el culpable. No señale a su cónyuge. Cuando hay un problema en el matrimonio, es un problema de los dos. Muchas veces nuestra naturaleza o roles de liderazgo o formas de trabajar nos llevan siempre a identificar un culpable. Alguien lo hizo, alguien paga. Y vivimos bajo la ley. El que la hace, la paga y punto. Y yo creo que es algo cultural también, ¿no? Como que buscar quién es el responsable, quién es el culpable. Usted tiene la culpa y yo tengo la razón. Entonces es como a muerte con mis argumentos y los defiendo a capa y espada. Ojo a esto, no somos abogados. ¿Somos qué? Un matrimonio. Un matrimonio. Somos esposo y esposa. Tenemos una gracia especial en nuestra casa, en nuestro matrimonio, y es la presencia de Jesucristo, quien es el único juez. Nosotros tenemos que ser, hay un ministerio que está en Corintios, y nosotros debemos predicar y vivir el ministerio de la reconciliación. Ninguno de nosotros puede hacer sentir culpable al otro. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de generar sentencia sobre nuestro cónyuge. La tercera parte que vemos acá en este plan de acciones es importante estar juntos como equipo para buscar la solución. ¿Eso qué quiere decir? No es tu problema. ¿Cómo tendríamos que hablar? ¿Alguien me puede ayudar? Es nuestro problema. Pero si la que la embarró fue usted, ¿Es de los dos? es de los dos. Es nuestra embarrada. Muy bien. Nuestra embarrada. Nuestra embarrada, tal cual. Y esto es importante porque muchas veces vemos, por ejemplo, en las finanzas. Muchas veces vemos que nuestro cónyuge no es buen administrador y entonces de manera continua lo culpamos por la mala administración. Cuando la solución hace rato tuvimos que haberla tomado, cambiar de administrador, el otro cónyuge. Simple y llanamente es lo que tenemos que hacer, porque si siempre vamos a estar en lo mismo, pues quiere decir que no estamos siendo sabios, sino necios o insensatos. Y la solución, así como es nuestro problema, también es nuestra solución al conflicto que enfrentamos cada uno de los dos. Es importante resaltar que el matrimonio es un equipo. Y para poder crecer y poder ganar el partido, debemos jugar en equipo. Tal cual. Entonces, una sola persona no va a ganar. Una sola persona no va a ser el eco suficiente. Entre los dos sí se puede ganar, entre los dos sí se puede superar, y no debemos olvidar esto. El matrimonio es un equipo y no es el problema de uno, es el problema de los dos. Es el problema de los dos. Dame un segundito que se me va a apagar mi computador y nos quedamos sin charla. Entonces, aquí el tema, y esto se llama la unidad. La unidad. Por favor, otra vez, face to face. De 1 a 10. ¿Qué tanta unidad considera tener usted con su cónyuge?
Sigamos avanzando y no se agarren con las respuestas que estamos dando. Aceptar la realidad, la inmadurez propia y la de mi cónyuge. Oído a esto, hay cosas para las cuales ya hemos madurado en 16 años de matrimonio. Para otras vamos en proceso. Porque uno de los problemas que tenemos muchas veces en el matrimonio es la idealización de la otra persona. Y si algo tenemos que aceptar es la realidad de mi inmadurez, yo no sé si usted lo puede decir, mi inmadurez. Ahora diga, ¿y tu inmadurez? Y tu inmadurez. Nuestra inmadurez en algunas cosas. Vuelvo y digo, aquí no lo podemos tomar de una manera absoluta, porque en los años de matrimonio que hemos tenido, en las experiencias vividas, estoy seguro que en algunas áreas somos maduros, pero en otras no. Yo cuando hacía este ejercicio con mi esposa antes de hacerlo, yo le podía reconocer hoy a mi esposa que me falta trabajar mucho, aprender muchísimo sobre la forma de disciplinar a nuestros hijos. A ratos encontramos aquí con mi esposo un conflicto recurrente cuando de disciplinar a nuestros hijos se refiere, ¿no? Y entonces yo culpo a Carolina de indulgente y Carolina me culpa a mí de ser muy drástico. Y tenemos hijos grandes y aún yo sé que esto jamás vamos a ser expertos en el manejo de nuestros hijos, pero considero que yo y alguna vez fuimos a un psicólogo a tratar el tema y mi esposa me dijo, tuvo que pagar tanta plata para poder hacer lo que ya yo le había dicho que hiciera. Para entender lo que en 16 años se le había dicho. Y es que tenemos que buscar los recursos. Y por eso a mí me llama la atención mucho cuando hablamos de inversión en el matrimonio. Cuando algo se sale de nuestro control, tenemos que hacer lo que sea necesario, porque mi meta es crecer el matrimonio. No es culparla a ella por la posición que ella tiene, no es recibir la culpa por la posición que tengo yo, es madurar, pero para madurar tengo que reconocer la necesidad de que soy inmaduro y de que mi esposa es otra inmadura, de que somos un par de inmaduros tratando de trabajar, que por eso estamos aquí adquiriendo un conocimiento para llevarlo a la práctica. Pero ¿sabe qué hace un inmaduro? Recibe la información, recibe la teoría, pero nunca trabaja para llevar esto a la práctica. Entonces aquí tenemos que dar de aceptación. Evite un círculo vicioso. En el conflicto es muy fácil caer en círculos viciosos. Entonces siempre ante un conflicto está yo me siento, me hago la víctima, se pone bravo, me ignora, no nos hablamos. Entonces siempre se convierte en un círculo vicioso de conflicto y es necesario evitar caer en ese círculo vicioso. ¿Por qué? Porque viene, eso daña la relación, fatiga la relación, uno u otro se va a sentir lastimado a causa de nuestras reacciones, entonces hay que evitar ese círculo. Ahora, algo que también tiene que ver con el círculo vicioso es estar trabajando siempre en el mismo problema. O sea, sería imposible que usted lleve, no sé, 5, 10, 15, 20, 25 años de matrimonio y el conflicto financiero siempre sea el mismo, o el conflicto con la relación con la familia extendida sea el mismo, o el conflicto del orgullo sea el mismo. Le voy a decir algo que alguna vez le dije a alguien, por lo menos cambie de conflicto, mi querido hermano, pero trabajando siempre sobre lo mismo, nos estamos refiriendo entonces a personas necias y no sabias, que no quieren cambiar. Yo sé que no es fácil, pero lo que no podemos caer es que siempre las rutinas o las dinámicas de los fracasos de nuestro matrimonio sean siempre por lo mismo. Como hijos de Dios tenemos que recordar las palabras de Jesús. Producid frutos dignos de arrepentimiento. No podemos siempre caer en el mismo juego. No podemos caer siempre en el mismo problema, porque por eso es que hay relaciones tóxicas. Cuando usted nota una relación aún en el Señor tóxica, es porque se le da y 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 se le da vueltas al mismo problema. Caímos en un círculo vicioso. Y ya Albert Einstein dijo que demencia era hacer siempre lo mismo, queriendo tener resultados diferentes. Bueno, una de nuestras naturalezas pecaminosas es ser egoísta.
pero el matrimonio demanda de nosotros no ser egoístas. El matrimonio demanda de nosotros morir a nuestros derechos. El matrimonio demanda de nosotros pensar en el otro antes que en mis propias necesidades. Entonces es necesario buscar siempre satisfacer las necesidades de nuestro cónyuge antes que las propias. Y aunque puede que no siempre se vayan a dar las cosas de esa manera ideal, pero algo importante y de resaltar es nuestra actitud. Entonces puede que en este momento yo no pueda satisfacer la necesidad de él, por ejemplo, de que él quiera ir a comer una hamburguesa, algo tonto, y yo no quiero, y entonces ya me pongo brava porque yo no quiero. Entonces mi actitud debe ser diferente para poder satisfacer la necesidad del otro. Ahora, el egoísmo, estaba escuchando a otro autor, leyendo a otro autor de matrimonios, y él decía que el egoísmo es la fuente de los conflictos en el matrimonio. El no tener la capacidad de ceder, el no tener la capacidad de reconocer, el no tener la capacidad de poner al otro como superior a nosotros mismos, y aquí aplicamos otro principio bíblico. El egoísmo genera conflictos de manera continua. Y quiero que usted piense y se responda a esto otra vez. ¿Qué atiende primero? ¿Su necesidad o la necesidad de su cónyuge? ¿Sabe que hace unos años atrás, no sé si fueron 5 o 6 años atrás, tuve que decirle a mi esposa algo, vuelvo y digo, ella me lo dijo por mucho tiempo, pero lo tuve que escuchar por otro lado. Yo siempre le digo, ora para que el Espíritu Santo ponga en mi convicción. Y le tuve que decir así como 6 o 7 años, perdóname porque reconozco que hasta el día de hoy he sido un egoísta. De hecho, algunas veces les he compartido a ustedes a través de estas conferencias que yo amé a Carolina de una manera egoísta. No la amé a la manera que ella quería ser amada, sino a la manera que yo consideré amarla. Y me frustré y tuvimos muchos problemas porque yo no estaba en la posición de satisfacer sus necesidades, sino de que ella hiciera lo que yo quería que hiciera. Y eso generó problemas, por ejemplo, para ir a almorzar muchas veces, porque pues yo la llevaba a almorzar o la invitaba a comer, no a donde ella quería, sino donde a mí me gustaba. Una vez en un cumpleaños alguien me invitó a almorzar. Entonces, no, vamos a almorzar donde Carito quiera. Y entonces él de una respondió, no, vamos a comer carne. A mí no me gusta la carne. Entonces ahí se evidenció algo del egoísmo que él manejaba en esa época. Entonces, el egoísmo es promotor de los conflictos. Admita sus heridas, comuníquelas, tenga empatía con la necesidad de su cónyuge, sea un agente sanador, pues la comprensión trae sanidad. Y yo en ese sentido le doy gracias a Dios, y se lo he dicho también a mi esposa, porque yo fui una persona muy herida en mi infancia, en mi juventud. Yo vengo de un hogar de padres divorciados, donde nunca vi a mi papá y a mi mamá tomarse de la mano, darse un beso, todo lo contrario, vi golpes, crecí en mucha necesidad material, emocional, crecí en muchas situaciones de rechazo, de conflicto, y lamentablemente, aunque ya estaba el Señor en mi vida, en mi corazón, tuve que reconocer que tenía un niño herido en mi corazón, y quizá fue algo muy difícil en nuestro primer año de matrimonio, y a través de un profesional que me llevó a identificar que en mí había un niño herido. Y todo ese tipo de cosas me llevaron a ser imponente e inseguro. Imagínense esa crisis de identidad tan fuerte, imponente pero inseguro. Y esas crisis fueron algo tremendo, y allí donde yo tengo que dar gracias a Dios, porque la empatía de mi esposa, el amor de mi esposa, la oración de mi esposa trajo sanidad a mi corazón. Entonces, por eso es importante conocernos, porque en el matrimonio se mezclan tantas cosas que en el noviazgo no sabemos muchas veces nada de nuestro cónyuge. Es que ya en el matrimonio donde comenzamos a conocer el verdadero pasado de nuestro cónyuge, y no hablo del pasado oscuro, hablo de los antecedentes familiares, hablo de los temores, de las crisis, de los maltratos. Por ejemplo, dicen los expertos en psicología y los expertos en el desarrollo del comportamiento humano que un hombre que creció a la luz de un padre maltratador va a maltratar a su cónyuge.
Y ahí es cuando tenemos que, a través de nuestra posición en Cristo, quebrantar la maldición y quebrantar la herencia. Yo nunca le puse una mano encima a mi esposa porque gracias a Dios nunca lo hice. Pero recuerdo que una vez en un conflicto le di un puño a una pared que todavía me dejó un hueso roto. Nunca le puse un dedo encima a mi esposa, pero estuve a punto de hacerlo en una ocasión. Yo no lo quería hacer porque era un hombre que ya conocía del Señor, pero los patrones de conducta que estaban en mí, las heridas que estaban en mí no admitidas, me llevaron a maltratar. Imagínense, yo fui un joven, un niño maltratador, y dicen los expertos en el desarrollo del comportamiento humano que un hombre maltratado se convierte en un maltratador en potencia. Si yo no hubiera sido sano, ustedes no se imaginan cómo será la vida de mis hijos, porque de una manera inconsciente uno reproduce lo que tiene porque es natural, vamos a dar lo que recibimos. Entonces muchas veces en el noviazgo, en la etapa del enamoramiento, todo lo vemos lindo, todo lo vemos bonito y estamos como enceguecidos porque ignoramos el verdadero contexto de nuestro cónyuge. Pero quiero que usted sepa, querido esposo y querida esposa, que usted es un agente sanador para la vida de su cónyuge. Usted es un hombre o una mujer que está siendo usados por Dios para sanar el corazón o los traumas o las heridas, si es que aún no han sido sanas, que recibió nuestro cónyuge en algún momento de la vida. La desconfianza, el temor, la ansiedad, cantidad de cosas son producto de heridas que hay en nuestro corazón. Entonces, la comprensión, y esto me gustó mucho, textual del libro, la comprensión trae sanidad. La comprensión trae sanidad. Pero así como mi esposa me ha comprendido, yo he tenido que trabajar en mí para poder crecer. Yo no le podría estar saliendo a mi esposa con las mismas excusas que le salí en esta área cuando teníamos 1 año de casados. He tenido que madurar, crecer, y esto me ha costado lágrimas por un lado y plata por otro, tratando de buscar ayuda. Construyan una solución al conflicto entre los dos, elaboren juntos un plan a largo plazo. Como les decíamos, es un equipo. Y para poder salir adelante y ganar el partido es importante construir esa estrategia, construir esa solución entre los dos, el poder hablar, el poder dialogar, elaborar un plan, decir, bueno, ok, este es el conflicto, lo podemos solucionar de tal manera, tomemos tales decisiones. Por ejemplo, en la parte económica, no gastemos en esto, ahorremos tanto, vamos a comprar lo otro. Busque asesoría, sea humilde. Mire, vuelvo y les voy a recargar 2 cosas que están, y usted las puede googlear aquí en Colombia. Número 1, hay más divorcios por problemas financieros que por problemas de infidelidad. Esto es tremendo. Hay más divorcios por problemas financieros que por problemas de infidelidad en Colombia. Si el problema es financiero, tenga humildad y delegue las finanzas en su cónyuge. Aquí hay empresarios, involucre a su esposa en sus negocios. Involucre a su esposa en su presupuesto o a su esposo. No olviden que no estamos buscando el bien individual, estamos buscando el bien común. Ahora, en este punto, hicimos en la primera parte 1 minutico, yo sé que eso no alcanza para charlar de identificar nuestro conflicto. Ahora, si usted ya identificó el conflicto, perdóneme la expresión que voy a usar, muy tonto sería si no comienza con su esposo o con su esposa a diseñar un plan de acción. Con mi esposa hemos diseñado muchos planes de acción frente a muchas cosas que hemos tenido que hacer, y por eso les compartí anteriormente, hemos tenido que invertir tiempo, hemos tenido que invertir recursos, hemos tenido que hacer una cantidad de inversiones para poder salir adelante en medio de los conflictos que hemos tenido. Así que aprendamos a ser humildes, aprendamos a tener esa capacidad de reconocimiento para poderle dar el uso correcto al conflicto. Permitamos que el Espíritu de Dios de verdad haga algo en nuestras vidas para que podamos trabajar. Ahora, y por eso viene la última parte del plan de acción. Si es necesario, busquen ayuda. Profesional. Si no, vaya a buscar ayuda en su suegra, en su mamá, en su familia. Bueno, por muy sabias que sean ellas, pero no es lo más sabio hacerlo. Nuestros conflictos no se tratan con nuestras familias extendidas. Si necesita la ayuda de un profesional, búsquela.
Pero yo conozco personas que andan en conflictos y prefieren cambiar de televisor, cambiar de cualquier cosa en vez de invertir en algo que les pueda traer una solución a su vida. Por ejemplo, usted este año invirtió en un libro, que no recuerdo cuánto fue que costó este libro, como 60.000, 70.000 pesos, no recuerdo en este momento. Eso es una pequeña inversión a lo que de verdad cuesta mi matrimonio. Las cosas que valen la pena requieren esfuerzo, inversión de dinero, inversión de tiempo. Entonces, si nuestro matrimonio vale la pena invertir en nuestro matrimonio, en nuestro crecimiento. Y si hay momentos, como en algún momento nos tocó a nosotros en nuestros primeros años de matrimonio, yo tenía que buscar al pastor que teníamos porque habían cosas que yo ya orando no pude solucionar, me tocaba buscar quien me ayudara como a mediar y a buscar la solución. Si es necesario un psicólogo, vale la pena. Si es necesario terapia, si es necesario aún, hay médicos, cuando hay citaciones médicas, ir al médico, cuando es necesario consejerías, hay que hacerlo, no hay que escatimar para solucionar el conflicto. Voy a hacer esta pregunta a los hombres. ¿Alguna vez usted se ha estrellado en su carro o se le ha dañado su carro o le han rayado su carro? Levanten la mano si la respuesta es sí. Sí, señor. Listo. ¿Eso le costó? Sí, señor. Y toca sacar la plata de una o tarjetearse o lo que sea, pero toca arreglarlo, ¿cierto? Yo hago la pregunta, queridos varones, ¿vale más su carro que su matrimonio? Queridas mujeres, ¿alguna vez se les ha dañado un electrodoméstico fundamental, de vital importancia en su casa, como la lavadora, la secadora, la lavadora, en fin? ¿Qué pasa cuando se daña eso en una casa? Se tiene que arreglar o se compra. Haya o no haya plata, toca mandarla a arreglar, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿vale más la lavadora, la secadora o lo que sea que se haya dañado en la casa que nuestro matrimonio? ¿Vale más el rayón? En estos días me pasó algo con el carro y es... Pero tengo que sacar plata para arreglarlo. Pero si mi matrimonio se encuentra fraccionado, tengo que sacar lo que tenga que sacar, porque oído a esto, mi estilo de matrimonio será lo que mis hijos en un futuro anhelen para sus vidas. ¿Por qué creen ustedes que hay una generación de jóvenes que no se quiere casar? Porque para nada es atractivo el matrimonio de sus padres. Entonces es importante, miren lo que está allí en pantalla. La idea no es pelear para saber quién es el culpable, mis queridos hermanos. La clave es que ambos mengüen para que el matrimonio, ¿qué? Crezca. Me encantan esas fotos de matrimonios ideales en Google, ¿no? A mí me encantaría estar siempre así con mi esposa. Eso es un matrimonio de Instagram. Y las fotos que yo he subido en mi Facebook y en mi Instagram con mi esposa, todas son así, como buscando el mejor perfil, la del paseíto. A ratos me dan ganas como de montar una foto cuando estamos medio en pelotera, pero digo, no, mejor no. Las fotos en familia para que Juan se quede quieto y no haga muecas. Se pudiera montar el antes de la foto bonita. Entonces, pero ojo a esto. La idea no es pelear. La idea es asumir la responsabilidad para que ambos puedan crecer. Bueno, ya como preparación a nuestra siguiente reunión, se tocó un tema que hay dos tipos de personas en un conflicto. Una, las que son amantes a los límites, y dos, las que son resistentes a los límites. Y es importante pensar qué tipo de persona somos nosotros, qué tipo de personas, aquellos que somos, que nos gusta, bueno, y aquí hay unas características, sí. Aquellas que reconocemos, que reconocen el problema, hay una actitud madura y ganas de cambiar. ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Será que somos amantes de los límites o al contrario, somos resistentes a los límites? Una persona es amante de los límites cuando tiene una actitud madura, y el problema puede ser muy grave y muy serio, pero cuando hay una actitud madura, cuando hay una disposición al cambio, la solución, el proceso puede ser muy sencillo. Uh-huh. Y aquí es cuando viene esto, ¿no? En cualquier asunto que requiera un cambio, hay dos asuntos importantes. Número uno, el asunto
con el que hay que trabajar o el conflicto que usted identificó, y oído a esto, la capacidad de la persona para lidiar con el asunto, sea el responsable o no. Acuérdese que en el matrimonio ya no hablamos más en singular, usamos el plural. Y yo debo tener la capacidad para cubrir, sanar y lidiar con los conflictos que mi esposa genera en el matrimonio, y de la misma manera mi esposa debe tener esa capacidad para lidiar con los conflictos que yo lidie, que se lidien en el matrimonio. Entonces, los amantes a los límites son aquellas personas que aceptan sugerencias. Cada uno se va haciendo como un análisis. Son aquellos que aceptan sugerencias, que escuchan, que reconocen el problema, o aquellos que son resistentes a los límites son los que no están dispuestos a escuchar las observaciones, que no ven que estén equivocados, no les gustan los límites, culpan al otro de sus problemas, no escuchan sugerencias. Entonces tuvimos aquí como la primera parte en el capítulo 14, en el capítulo 14, como que la entrada a este tipo de personas. En la próxima reunión vamos a trabajar el otro tipo de personas, pero creo que es importante y valioso empezar a trabajar. Si no soy la persona que escucha, si no soy la persona que acepta, si no soy la persona que está dispuesta a cambiar, creo que es un llamado de atención a decir, es necesario cambiar, es necesario y vale la pena cambiar en pro de mi matrimonio, en pro del crecimiento, en pro de mejorar, en pro de mis hijos. A veces el orgullo no nos lleva a ninguna parte y el orgullo muchas veces se convierte en ese obstáculo para poder hablarle a la otra persona, para poder también escuchar y entender razones. Bueno, mi oración ha sido que el Espíritu Santo convenza nuestros matrimonios, nuestras vidas, de la necesidad que tenemos, que nos ayude a identificar los conflictos que están generando, sean agentes internos o externos. El libro nos dio unas formas, unos modelos de conflictos, pero obviamente entiendo que hay muchos más conflictos que usted y yo enfrentamos en este tiempo. Todos estamos enfrentando conflictos en este momento, por ejemplo, en nuestros trabajos, en las finanzas, en el desarrollo de la familia. Muchas cosas cambiaron para nuestra vida en medio de este tiempo que estamos teniendo, saliendo de una pandemia. Tantas cosas que hemos tenido que vivenciar, que han traído dolor, pérdidas financieras, muchos han perdido su trabajo, sus negocios, muchos han tenido que perder oportunidades, seres queridos, y todo eso muchas veces trae aflicción a nuestro matrimonio. Pero lo que no podemos permitir, mis queridos hermanos, es que conflictos externos afecten el desarrollo interno de nuestra relación de matrimonio. Por eso es importante que aprendamos a identificar. Pero creo que la tarea que tiene usted como una persona sabia, un hombre, una mujer sabio, que de verdad quiere crecer, vivenciar en paz, es generar un plan de acción de los conflictos que usted ha identificado en su casa para darle una respuesta temprana. No escatime costos de tiempo, financieros o lo que tenga que hacer para sacar su matrimonio adelante. No olvide esto, su matrimonio es la mejor inversión que usted puede hacer y el legado más saludable que usted le puede dejar a sus hijos. Así que pidámosle al Señor que nos ayude a ser humildes, no es fácil. Dios ha tenido que tratar con mi vida, con mi corazón, quebrantarme, y eso es algo muy difícil para poder ser una persona sensible y humilde frente a los cambios que he tenido que dar. Tengo 16 años de matrimonio. Para algunas cosas ya viejo, para otras cosas arrancando. En algunas áreas he crecido, he madurado, en otras sigo en el proceso y seguramente en 1, 2, 3, 4 años más adelante tendré que enfrentar otro tipo de conflictos, tendré que enfrentar otro tipo de crisis personales juntamente con mi esposa, porque no olvide, el matrimonio es algo dinámico. Constantes cambios se tienen que dar en nuestro matrimonio. Estoy seguro, muy seguro, que si en 10 años usted se encuentra con este libro, va a tener que volver a resolver algunas cosas que esté vivenciando en ese tiempo. Nuestra relación matrimonial lo vale todo, mis queridos hermanos. Así que si el Señor, a través de su vida de oración, de la lectura del libro, del aprendizaje que pudimos tener hoy, le reveló cuál es el conflicto de su matrimonio, sea humilde y comience a trabajar con él. Pero oído a esto, no lo haga solo. Usted ya está casado. Las decisiones a sus conflictos
dependen de la posición de 3 personas, la de Dios, la suya y la de su cónyuge. Involucremos a Dios en nuestro matrimonio, porque cordón de 3 dobleces no se romperá. Que nuestros matrimonios sigan creciendo, sigan siendo prosperados, sigan siendo bendecidos. La bendición financiera de nuestros matrimonios, mis queridos hermanos, no permita que su trabajo, que su negocio y que todo lo que usted hace arduamente sea echado en saco roto. Elimine el orgullo de su matrimonio, elimine la altivez de su matrimonio. Que el Señor le dé la sabiduría y la humildad para trabajar en usted, en su cónyuge, y que su matrimonio cumpla con el propósito de Dios, que es que a través de su matrimonio las familias de la tierra sean bendecidas, que a través de su estilo de matrimonio su familia extendida ame el matrimonio y conozca a Dios. Así que les voy a invitar a que nos tomemos nuevamente de la mano y le pidamos al Señor en esta hora que nos ayude, porque no es fácil esto, no es fácil reconocer, no es fácil aceptar, no es fácil ser intencional en lo que tenemos que hacer, pero tómese el tiempo, descanse en el medio de este tiempo. Vivimos una temporada tan absurda, un agotamiento tan absurdo en medio de este tiempo. Saquen un tiempo para conversar, para descansar juntos, para nutrirse emocionalmente, para cuidar de su intimidad, y no permitan que las artimañas de este mundo, del enemigo, destruyan su vida. Así que les bendigo en el nombre de Jesús y vamos a orar juntos en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias, Señor, por cada matrimonio aquí presente. Quiero darte las gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la vida de cada una de las personas aquí conectadas, bendito Dios. Señor, gracias por mi matrimonio. Gracias por el matrimonio de Rigo, de Alexandra, Señor, de Diego, de Viviana. Gracias, Señor, por el matrimonio de Henry, de Cristina, de César, de Tatiana, Señor, de César, de Mari, de Sandra, Señor, de Guido, Señor, de su esposo Noé. Señor, gracias por el matrimonio de Elena y de Manuel, Señor, por el noviazgo de Joana y de Rodrigo, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos guíes a discernir el conflicto que debemos trabajar, Señor, en medio de nuestro matrimonio, Señor. Te lo pedimos, Padre, con todo nuestro corazón en esta hora, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, pueda crecer, pueda ver tu gloria, Señor, en medio de este tiempo, Señor. Líbranos del mal, líbranos de la tentación. Si ha habido orgullo en nuestras vidas, Señor, te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que nos enseñes a ser humildes y responsables, bendito Dios. Y te pedimos también que nos des la gracia y el discernimiento para hacer de nuestros conflictos, Señor, canales de bendición, Señor, que bendigan y lleven nuestro matrimonio a otro nivel, Señor. Padre, en esta hora nos unimos y oramos por 2 matrimonios que no están aquí, pero que están enfrentando situaciones difíciles, Señor, como lo es el matrimonio de Juan Carlos y de Yuseli, Señor, con el conflicto, Señor, y la enfermedad de su mamá. Señor, ten misericordia de Irma Montealegre, Señor. Señor, casi 4 meses hospitalizada, Señor, 9 cirugías, Señor. Juan Carlos, en medio de este proceso, perdió también su empleo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que fortalezcas, que guardes y les ayudes, Señor, y otorgues tu victoria en medio de este tiempo. También te pedimos, Señor, por Eliana y por Andrés, Señor, por Luna Ramírez, Señor. Señor, desde que la niña nació ha estado enferma de una cosa y de otra cosa, Padre. Ten misericordia de Luna, Señor. Sana su cuerpo. Señor, te pido en el nombre de Jesús que sanes el corazón de Andrés, de Eliana, el desgaste de hospitales, de trasnochadas, el desgaste económico que esto ha traído a sus vidas, Señor. Te pido en el nombre de Jesús por nuestros compañeros de ministerio, Señor, y por los otros compañeros del ministerio que por una u otra razón, Señor, no se han podido conectar. Te pido que tú los bendigas, que tú los guardes, Señor, y que nos permitas ser luz en medio de este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús y con la autoridad que tú me has dado, Padre. Bendigo a cada matrimonio aquí presente con paz, con salud, con provisión y con crecimiento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Qué lindo, mis queridos, que Dios me los bendiga, que Dios los guarde, y espero que ustedes de verdad le saquen el máximo provecho tanto a la lectura del libro como a nuestra reunión de matrimonios.
Amén. Amén. Y bueno, Diego cumplió añitos. Me toca bailar a Dios. Feliz te deseamos a ti. Que el Señor Marita que se rumbea. bendiga, cumpleaños feliz. Muy bien, no sigamos sin Muchas música. gracias. Dieguito, Un felices aplauso 20. virtual. Bueno, muy bien, Diego, que Dios te bendiga. Deseamos que el Señor guarde tu vida, que cumplas muchos años más llenos de salud, de amor, de una esposa maravillosa, de unos hijos hermosos. Y que Lo más Dios lindo se... soy yo. Digámosle que sí, porque si no, que un conflicto, podemos tener un conflicto esta noche. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, vamos a orar por ti para que Dios te bendiga y que esos sueños, proyectos que tienen no solamente Diego ahora, sino como matrimonio, como estamos aprendiendo, ya no somos egoístas en nuestros sueños, sino compartimos esos sueños, pues vamos a orar por tu vida. Señor, te damos muchas gracias por la vida de Diego. Gracias porque hasta el día de hoy tú lo has sustentado, lo has llenado de tu presencia y te pedimos por él para que lo guardes, lo protejas, lo bendigas y lo ayudes en todas las cosas que él haga y él emprenda en su trabajo como un hombre, Señor, que da provisión a su hogar. Señor, bendice su economía, bendice su familia, su esposa, sus hijos. Ayúdalo en cada cosa que él haga y que Dios le dé salud, que tú le des, Señor, todo lo que quieras para él, Señor, y que él pueda cumplir tu propósito, Señor, en esta tierra, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces, Amén. que la terminen ahí de consentir y apapachar. Y bueno, nuestra siguiente reunión la tendremos el noviembre 20. Allí vamos a estar estudiando nuestro capítulo 15, que es un poco de todo, sigue siendo la secuencia de este tema y es resolución de conflictos con un cónyuge. Ya vimos el que es amante a los límites, ese fue el que vimos hoy, pero vamos a ver cuando nuestro cónyuge también se resiste a los cambios y ahí se vuelve un poquito más difícil el resolver los conflictos, como lo decía el doctor Claude, que decía, cuando todos reconocemos nuestras debilidades, es fácil. Así hayan conflicto, pero cuando no, tenemos más dificultades. Entonces, ese será nuestro siguiente tema. Así que, bueno, creo que no lo hemos dicho a todos. Y es que, pues, definitivamente, pues, nos vimos en la obligación de cancelar el encuentro